Buenas noches, muy buenas noches. Maestros, maestras, por favor, me confirman si me están escuchando. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Stephanie, Flor, José, Juan, colega Katy, Melchor, la colega Surilis. Sí, muy buenas noches con cada uno de ustedes. A ver, ahí está la colega Katycita, Daisy. Colega Adrián. Tengan ustedes una muy bonita noche. Vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? A ver. Recordemos siempre, cuando estemos frente a un texto, ¿ya? Siempre empecemos por la lectura de la pregunta, ¿verdad? Entonces, tengo un texto XY, ¿no? Ahí está mi texto XY. Entonces nosotros, según el método que estamos trabajando, nos dice que siempre leamos la pregunta, pero no leamos por leer, ¿no? Entendamos y comprendamos. O si no, nos hacemos una pregunta, ¿no? La interrogante uno, perdón, gira en torno a qué o a quién. A ver, ayúdenme todos, por favor, colega Adrián, colega Flor, colega Mari, todos los colegas que están en este momento. La pregunta uno está planificada pues, de esta manera. ¿Cuál es el tema central del texto? Yo digo, la pregunta uno ha sido redactada en base a qué o a quién? Tema central. Entonces, ¿qué me está pidiendo? El texto me está pidiendo ubicar el tema principal, el tema central del cual ha girado toda nuestra información. Reforzando lo que ya hemos trabajado. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? Repito, la pregunta uno ha girado en torno al tema central. Perfecto. Ahora identificamos el tipo de pregunta. A ver, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? Bien, muy, pero muy bien. Maestra, el tipo de pregunta. A ver, aquí está. Aquí está. Tenemos preguntas por su generalidad y preguntas por su particularidad. Las preguntas por su generalidad van relacionadas con el tema, relacionadas con la idea principal y con el título. ¿Qué tenemos que hacer? Leer todo el texto, ¿ya? No perder la vista, ¿no? De qué, de quién primordialmente gira en torno a toda la información. Ya tengo 5 alternativas y por lógica, solo una, escúcheme bien, solo una va a tener que resumir lo principal, lo elemental de toda nuestra lectura. Por tanto, es una pregunta general. No lo olvide. Ya, por favor, hemos trabajado anteriormente la diferencia entre tema, diferencia entre título, diferencia entre idea principal. No olvidemos eso, ¿ya? Recordemos siempre que el tema central, hablando morfológicamente, es persona, animal, fenómeno, patología, de quién va a girar en torno a toda la información. Puede ser simple o puede ser compuesto. No olvidemos eso, por favor, ¿ya? Recuerden que el sustantivo es el eje medular del cual va a girar en torno a toda la información. Recuerden que va a haber otros sustantivos, ¿ya? Que van a estar en el texto, pero van a tener que guardar relación directa con el eje principal del cual va a girar en torno a toda nuestra información. A esos sustantivos que guardan relación con el tema principal se le llaman los subtemas y nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a encontrar muchos sustantivos por párrafo, en cada oración, pero recuerden, estamos buscando lo principal. Estamos buscando lo elemental. Hasta ahí estamos bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, tanto la palabra amo como esclavo
implican, adelante. La pregunta número 2 ha girado en torno a qué o a quién. Ayúdenme, por favor. La pregunta número 2 se ha redactado en base a qué o a quién. Adelante. Vamos. Bien, colega José Luis. Es la pregunta por término, que quiere decir que tantas palabras que hay en el texto, utilizó el término amo, utilizó el término esclavo. Nosotros no hemos leído el texto, pero podemos estar ya anticipándonos a la lectura. Relación amo, esclavo, ¿no? O relación esclavo, amo. Aquí vamos a tener que encontrar en la lectura en qué parte del texto tenemos estos dos términos, tenemos estas dos palabras, ¿ya? Tanto la palabra amo como esclavo implican, ¿ya? Implican punto. Entonces es una pregunta ya no por su generalidad. No nos pide título, no nos pide tema, no nos pide idea principal. Nos dice que en una parte del texto, escúcheme bien, en una partecita del texto, el autor utilizó la palabra amo y el término esclavo. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué implican los dos? Muy bien, colega José Luis. Pregunta por términos. Seguimos revisando la pregunta. Dice, en el texto, el vocablo solucionar presupone, muy bien, la pregunta número 3 ha sido redactada en base a qué o a quién. Adelante, ayúdenme por favor. La pregunta 3 fue redactada elementalmente en base a quién? En base a la palabra, al término solucionar. Otra pregunta por término, ¿ya? Repito otra vez, de tantas palabras que hay en el texto, pues el autor ha tenido que usar el término solucionar para plantearnos una pregunta. De igual manera, sigue siendo una pregunta por su particularidad. Entonces voy a retener el término, ¿no? Y voy a tener que buscar en alguna parte del texto. Entonces, la palabra, el vocablo, el término, solucionar, presupone, ¿ya? Muy bien, seguimos leyendo. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Atento, atenta, colega, ¿qué nos dice? Es incompatible. Tengamos, por favor, ¿qué nos dice? Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la viñeta de Marvin refleja adelante. Palabra clave, porque ya hemos trabajado tipos de preguntas. Colega Elisa, colega José Luis, colega Katy. ¿Cuál es la palabra clave que usó el autor para redactar la pregunta que nosotros ya lo estudiamos? Que nosotros, bien, colega José Luis, muy bien. Maestra, la palabra clave es incompatible. Muy bien, es una pregunta por incompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo 4 alternativas. Pues uno va a ser un dato falso. Uno va a ser un dato incongruente. Uno va a ser un dato, ¿no? Incoherente. Pero ¿en base a qué? Ahí, aquí tiene más bien complementos. Muy bien, primer sustantivo dice, es incompatible con el desarrollo del texto, ahí está, afirmar, muy bien, que la viñeta de Marvin, muy bien, entonces, en alguna parte del textito vamos a encontrar una viñeta, ¿ya? Pero esa viñeta, ¿quién la presentó? ¿A quién pertenece? A Marvin. Esa viñetita que está ahí me hace la pregunta, ¿qué refleja? Pero ojo, aquí usted tiene 4 enunciados. En relación a la viñeta de Marvin, pues solo una es un dato falso. No olvidemos, ¿ya? Entonces, otra pregunta por su particularidad, pero de tipo incompatible e incongruente, en donde nosotros vamos a tener que ubicarnos en la viñeta
que propone Marvin, ¿no? ¿Qué refleja? Hasta ahí creo que no va a haber ningún problema. Muy bien. Pregunta número 5. Sobre la posición de Pinker, mira, yo estoy reteniendo, ¿eh? Hablamos el término amo, el término esclavo, la palabra solucionar, la viñeta de Marvin, y ahora, ¿quién me menciona? Adelante, ahora la pregunta número 5 gira en torno a qué o a quién. Adelante, de tantas palabras que se usó para redactar la pregunta 5, me hago la pregunta a mí, ¿de qué o de quién principalmente giró la redacción de la pregunta 5? Adelante, colegas, ayúdenme por favor. Adelante. Vamos, colega Katy, vamos, colega José Luis. Trabajemos con la pregunta número 5. Vuelvo a recalcar la pregunta 5. La pregunta 5 que dice, sobre la posición de Pinker acerca del desarrollo lingüístico, ¿es incompatible afirmar que? Muy bien. Ahí también tenemos otro elemento, maestrita. ¿Cuál es? Incompatible, al igual que el otro. ¿Verdad, colega Mari? Ya. Es un dato falso, incongruente. Pero en el otro lado, en la otra pregunta, giraba en torno a la viñeta de Marvin. Pero aquí, bien, colega Sainet, maestra, aquí está girando en torno al desarrollo lingüístico. Bien, ahí ya me puedo adelantar, porque en la pregunta 2 decía relación amo-señor. En la pregunta 3 decía solucionar. En la pregunta 4 hablaba de la viñeta de Marvin. Hasta ahí como que no todavía tenía un indicio. Pero aquí cuando ya me habla de desarrollo lingüístico, ya puedo armar, ya puedo ordenar las preguntas analizadas en la número 2, 3 y 4. Muy bien, colega Isainet. Entonces, en alguna parte del texto va a hablar del desarrollo lingüístico. Pero el desarrollo lingüístico propuesto por quién? A ver, dice aquí. Vamos. Dice, ayúdenme por favor, ustedes tienen que darse cuenta. Aquí me habla ya de Pinker. Atento. Pinker. Usa la lógica. Si aquí me está diciendo desarrollo lingüístico, si aquí me habla de desarrollo lingüístico, uso la lógica. Pinker, ¿qué es? Pinker, ¿qué es? Para que Pinker pueda hablar sobre el desarrollo lingüístico, Pinker, ¿qué es? Un lingüista, ¿no? Es un lingüista. Usemos esto, mira. Dice desarrollo lingüístico. Tengo 4 alternativas. Dentro de ellas, un dato es falso. Un dato es incongruente acerca del desarrollo lingüístico. Entonces, este tema que es el desarrollo lingüístico, miren, la postura, la posición de Pinker. Entonces, uso la lógica. Pinker sobre el desarrollo lingüístico. Entonces, uso la lógica. Pinker, ¿qué es? Un lingüista. Bien, colega Zurili, lingüista o psicólogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo ya puedo estar identificando el área de estudio al cual pertenece. Y esta pregunta vino en 2 oportunidades en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando ya. Lingüistas. Vamos a hablar del desarrollo lingüístico. El ámbito lingüístico comunicativo. ¿Ya? Muy bien. Pinker, ¿cuál fue su postura? ¿Cuál fue su posición acerca del desarrollo lingüístico? Pero ahí tienes 5 alternativas. Una es falsa. Una es incompatible. Maestra, ¿sigue siendo una pregunta particular? Sí. ¿Ya? Al igual que la número 4. Al igual que el ejercicio número 3 y la pregunta número 2. Los colegas que recién se están uniéndose, recuerden que si usted en cualquier pregunta no subrayó título, tema ni idea principal, bingo. Las preguntas están relacionadas con las ideas secundarias, sustantivos que van a tener que guardar relación
con alguna parte elemental de todo el texto. Muy bien, vamos con la pregunta número 6. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 6? Voy a leer para que luego podamos identificar la palabra clave. Dice así: se colige del texto que la segunda propuesta desarrollada en el texto supone la configuración de los padres como modelos del habla. Pues, adelante, colegas. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Por qué? Porque en el texto 5 era incompatible. La pregunta 4 era incompatible, ¿verdad? Preguntas por incompatibilidad. Muy bien, colega Zurili. ¿Cuál es la palabra clave en la pregunta número 6? Maestra, la palabra clave es se colige. Si yo encuentro la palabra se colige, se infiere, se deduce, muy bien. El texto se va a resolver considerando el nivel de comprensión. Adelante, ayúdenme. El nivel de comprensión inferencial. Bien, entonces tengo que leer el texto y partiendo de la lectura, yo tengo que realizar una inferencia. ¿Ya? Pero ¿sobre qué? Maestra, aquí dijo bien claro la pregunta. Dijo, segunda propuesta desarrollada en el texto. Entonces, uso la lógica. Sobre el desarrollo lingüístico, ¿ya? Debe haber dos propuestas, ¿ya? Una, ¿no? Vamos a buscarla en el texto, pero la segunda propuesta, entonces ya podemos deducir que hay dos propuestas, ¿ya? Entonces, ahorita lo único que puedo unir sería con qué, con el desarrollo lingüístico. Entonces, cuando me dicen desarrollo lingüístico, ¿pero de quién? Entonces, aquí ya me va a dar indicios. Segunda propuesta, desarrollada en el texto, supone la configuración ¿de quién? ¿De quién? De los padres. ¿Cómo qué? Como modelos de habla. Aquí ya me está mencionándome el término padres. Ahora inferimos, nos preparamos para la lectura. En el desarrollo lingüístico, en el desarrollo del lenguaje, padres en relación con quién? Infiere. No hemos leído todavía el texto, pero habló de desarrollo lingüístico, habló del desarrollo del lenguaje, pero el padre en relación con quién? Infiera. El padre con relación a quién? Tenemos que inferir acá para ir a disfrutar la lectura. ¿Ya? Porque dice que al final el papá va a ser ¿qué? El papito va a ser un modelo de habla. ¿Pero a quién? Bien, colega Zurili. ¿En relación a quién? Bien. A los hijos, pues. Ya estoy infiriendo. ¿Ya? Entonces, cuando dice los padres como modelos de habla. ¿Pero hacia quién? Ah, muy bien. Hacia los hijos. Entonces ya estoy ordenando ya. Desarrollo lingüístico. ¿De quién? Vamos a inferir. Desarrollo del lenguaje. Desarrollo lingüístico. ¿De quién? Ya aquí hemos inferido algo. Hay que ir preparado a la lectura y a disfrutar. Maestra, en la pregunta 6 habló del desarrollo lingüístico. Entonces, ¿el desarrollo lingüístico de quién? De los hijos. Entonces, el padre, en relación a los hijos, ¿qué da? Nosotros los padres, en relación a los hijos, ¿qué brindamos? ¿Qué damos? Aquí lo dijo bien claro. Modelos. ¿Modelos de qué? Adelante, colegas. ¿Modelos de qué? De habla. Modelos, formas, maneras de hablar. Pregunto, nosotros que somos docentes, cuando vamos a un salón de clases, ¿los niños tienen el mismo habla? A ver, estamos infiriendo, ya estamos preparándonos para disfrutar la lectura. Pregunto, ¿los niños tienen
¿El mismo habla? No, pues. Obvio que tiene influencia de quién. ¿Tiene influencia de quién? De su contexto, o sea, de los padres, pues. ¿No? Pues si no, se colige que la segunda propuesta desarrollada en el texto, obvio, sobre el desarrollo lingüístico o desarrollo del lenguaje, ¿no? Dice, supone, cuidado con esa palabra, supone la configuración de los padres como modelos de habla, ¿hacia quién? Como modelos de habla, ¿hacia quién? Por lógica, hacia los hijos. Entonces aquí ya puedo inferir que estamos hablando ya del desarrollo del lenguaje de un hijo, de un niño, y los padres, el rol que cumplen, o los modelos, las formas, ¿no? De habla que el hijo adquiere de los padres. Está interesante el tema. Entonces, los colegas que estamos reforzando, ya estamos reforzando los talleres ya desarrollados anteriormente. Cuando nosotros vamos leyendo las preguntas, vamos aplicando la técnica de subrayado y a la vez comprendiendo. Conforme vamos identificando el tipo de pregunta, entendiendo y comprendiendo la pregunta, vamos armando en mi cabecita un esquema. Vamos anticipándonos a la lectura. Ese es el objetivo de leer las 5 o las 7 preguntas de golpe. No leerlas por leer. Aparte de saber qué tipo de pregunta me enfrento, yo tengo que ordenar, encajar piecitas para que yo vaya preparada para la lectura. Puedo usar el nivel literal, como lo estamos haciendo ahorita, pero también puedo usar el nivel inferencial. Y puedo unir los elementos de las anteriores preguntas para formar mi esquema y estar preparada para la lectura. Ese es el objetivo de leer las preguntas con anticipación. Entonces, maestra, la pregunta número 6 también es particular. Entonces, en alguna parte del texto, en base al desarrollo lingüístico del niño, del hijo, nos va a mostrar a los padres, o sea, qué modelos de habla da a sus hijos. Punto. Y vamos con la última pregunta. A ver, ¿qué nos dice la última pregunta? Si el niño, a pesar de la evidencia negativa recibida en las diferentes etapas del desarrollo lingüístico, se expresa siempre de forma innovadora. Adelante, palabra clave, hemos hecho. En esta pregunta, ¿cuál es la palabra clave? Adelante, colegas. Vamos, si se puede, porque hemos repasado. Impriman el cuadrito de tipos de preguntas. Adelante. ¿Quién? Mari me dice que es negación. Muy bien. Sí, bien. A ver, vayamos al esquemita. Yo les pido un favor. Imprímanlo. Lo tienen el material. Imprímanlo. Muy bien, colega José Luis. Es una pregunta por extrapolación. Está aquí, mira. Las preguntas por extrapolación, ya sea por negación, sea por condición supuesta, sí o sí van a tener que ser resueltas de manera inferencial. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? ¿Se recuerdan? Sí empieza con un conector condicional. Sí, probablemente. Ahora, si vamos a usar negación, va a usar adverbios de negación. Adverbios de negación, nunca. Otro adverbio de negación puede ser lo contrario, lo contrario. O sea, ahí ubicamos adverbios de negación. Bien, colega Zurili. También buscamos la palabra jamás, ¿no? Muy bien. Entonces, esas preguntas, vamos a leer de nuevo la pregunta y se van a dar cuenta que sí, ahí, sea negación o condición supuesta, empezamos con el condicional sí.
Entonces, si es negación, va a estar el adverbio de negación, nunca, jamás, contrario, ¿no? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Por eso hay que recordar la parte teórica. A ver, ¿qué dice? Si el niño, a pesar de la evidencia negativa recibida en las diferentes etapas del desarrollo lingüístico, se expresara siempre de forma innovadora. Muy bien. Palabra clave, ¿qué dijimos? Sí. Ahora busque. En las siguientes alternativas hay un adverbio de negación. Vamos, colega Zainet, colega José, colega Vanesita. ¿Hay un adverbio de negación? No hay, yo no veo. Yo no digo nunca, jamás, negativo, lo contrario, no hay. Entonces, muy bien, colega, están estudiando. Colega Rafael, colega Zainet. Entonces, es una pregunta ¿de qué? De condición. Condición, ¿qué? Condición supuesta. Y yo les había mencionado esto, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. En el texto ya está, solo que partiendo de lo afirmado en el texto, nos dan una suposición. Y en base a esa suposición, podemos realizar, ¿qué, maestra? Podemos realizar una inferencia. ¿Ya? A ver, pero vamos a buscar los complementos. A ver, ¿qué dice? Si el niño, bingo, eso hemos inferido en la anterior pregunta. Si está hablando de desarrollo lingüístico, en el lenguaje, el padre da modelos de habla. ¿A quién? A los hijos. Muy bien, ahí está el término niño. Niño, hijo, en relación a los papitos. Dice, a ver, vamos a analizar. El niño, a pesar de este conector, cuidado con el a pesar de, ¿ya? Este niño, ¿qué está recibiendo? Evidencia negativa. Recibió una evidencia negativa. Negativa, negativa. ¿Ya? ¿En dónde? En sus diferentes etapas de desarrollo lingüístico. Ahora usa la lógica, usa la inferencia. Yo sé que nosotros somos muy inteligentes. Si el niño recibió en sus diferentes etapas del desarrollo del lenguaje o lingüístico una evidencia lingüística, por lógica, ¿cómo habla? Usa la lógica. Por lógica, ¿cómo habla? A ver, realizamos la inferencia. Si el niño, en sus diferentes etapas de su desarrollo de lenguaje o desarrollo lingüístico, ¿no? Tuvo una influencia negativa, entonces, por lógica, ¿cómo habla? Usemos la lógica. Mal, pues bien. Usa jergas. Si es negativa, pues habla mal. Pero aquí, ¿qué dice? Miren, a pesar de que haya recibido una evidencia negativa en su desarrollo lingüístico, muy bien, a pesar de, se expresara siempre de forma innovadora. ¿Ya ves? En el texto, pienso yo, que nos van a decir que el niño, en sus diferentes etapas de su desarrollo lingüístico, ya ha recibido evidencia negativa. Pero, ¿qué pasaría? Ahí está la condición supuesta. Obvio que vamos a ver por qué, ¿no? La condición negativa. Pero, ¿qué pasaría si el niño en el colegio, en un lugar, se expresara siempre de forma innovadora? ¿Ya ve? Entonces nos está dándonos una condición. En base a esa condición, en base a lo que vamos a leer, vamos a tener que realizar una inferencia. ¿Sí? Ahora sí, ¿está bonito? ¿Ya lo ordenaron? ¿Ya ordenamos en el texto?
¿Ya ordenamos palabras claves en el texto? ¿Sí? Muy bien. Yo puedo hacer este cuadrito, ¿ah? A ver. Uno, ¿de qué? ¿De quién va a hablar el texto? Vamos a hacer un esquema. Desarrollo lingüístico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Ya, desarrollo lingüístico. En el desarrollo lingüístico, ¿quién va a estar? Padres. Muy bien, ¿quién más va a estar? ¿Quién más va a estar? Hijos. Padres, hijos. El padre hacia su hijo, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Modelos de qué? ¿Modelos de qué? Modelos de habla. Estos modelos de habla en el niño, en el hijo, ¿va a ser dónde? Estos modelos de habla, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En sus diferentes etapas, ¿no? En sus diferentes etapas de qué? Todo esto va a ser, aquí está la pregunta, en sus diferentes etapas del desarrollo lingüístico, ¿ya? Diferentes etapas de quién? Diferentes etapas de quién? Ahí vamos a unir. Diferentes etapas de qué? Ahí está, mira, relación padres e hijos. ¿Ya? ¿En qué? En su desarrollo lingüístico. Perfecto, hasta ahí. Este padre le va a dar a sus hijos ¿qué? Modelos de habla. Muy bien. Pero en sus diferentes etapas ¿qué? De su desarrollo lingüístico o desarrollo ¿de qué? Del habla. Pero antes de eso hay teoría, ¿ya? Obvio que va a haber teoría sobre el desarrollo lingüístico. ¿Se recuerdan que habló de propuestas? Entonces, debe haber lingüistas, debe haber personas especialistas, ¿ya? Entonces, vamos a leer el texto y antes de ir padre, hijos, modelos de habla, vamos a tener que elegir las dos propuestas. Dentro de las dos propuestas, vamos a hablar el punto de vista de quién. ¿Punto de vista de quién? Pinker. Porque aquí dijo bien claro, su posición, la posición de qué, de Pinker, acerca del desarrollo lingüístico, es incompatible. Entonces vamos a ver qué posición opta sobre el desarrollo lingüístico. ¿Quién? Pinker. Pinker. Entonces, atento, colegas. En el desarrollo lingüístico nos van a presentar dos propuestas, ¿ya? En esas dos propuestas, ¿no? En base a esas dos propuestas, nuestro amigo Pinker, ¿qué postura? ¿Cuál es su postura sobre el desarrollo lingüístico? ¿Ya? Y cómo un padre, en relación a sus hijos, en diferentes etapas lingüísticas, le da modelos de habla. Muy bien, ya estamos preparadas. Muy bien. Profesora Danix, ahora podemos leer el texto. Pregunto, colegas, pregunto, queridos maestros, ¿ya tenemos un esquema en la cabecita? ¿Sí? ¿Tenemos un esquema? Perfecto. ¿Y este esquema se lo debemos a quién? Solo díganme, maestra Danixa, ya tengo un esquema, ya estoy preparado, he leído bien mi pregunta, he buscado palabras claves, ¿verdad? Entonces, gracias a una buena lectura de las preguntas y gracias a identificar el tipo de pregunta, yo ya puedo tener en mi cabeza un esquema. Este esquema me permite estar preparada, ir a la lectura y priorizar las preguntas, las preguntas que están aquí para poder responderlas. ¿Sí? Entonces, este esquemita lo vas a lograr hacer siempre y cuando ha leído las preguntas y ha podido interrelacionar
las 5 o 7 preguntas para llegar a esta conclusión. Sin haber leído el texto, yo ya sé que el eje principal del cual va a girar en torno toda la información va a ser el desarrollo lingüístico. Dentro del desarrollo lingüístico nos van a dar 2 propuestas. Y pienso en base a todo esto, cuál es la posición, cuál es la postura, cuál es el punto de vista de Pinker, ¿ya? Y en el desarrollo lingüístico, cuán importante es la relación padres e hijos, ¿no? Cómo este padre al hijo le va a dar modelos, ¿no? Formas, maneras de hablar. ¿En dónde? En todas sus etapas de desarrollo lingüístico. Pienso yo que desde que es bebé, antes que llegue a 3 años hablan, ¿no? Antes que llegue a la etapa inicial. Muy bien, pero maestra, algo bonito más que usted puede decirnos el día de hoy, aparte de leer las preguntas, aplicar la técnica de subrayado, identificar el tipo de pregunta, sí. ¿Cuál es, maestra? También tenemos que saber qué tipo de texto nos estamos enfrentando. ¿Qué tipo de texto nos estamos enfrentando? En este momento, gracias a la lectura de las preguntas, yo puedo decir que es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque en una de las preguntas me decía la posición, la postura, el punto de vista de Pinker. Ajá, aquí está, miren. Vamos a ir a Pinker. Ahí está, miren. Entonces, aquí dijo algo bonito sobre la posición, sobre la postura de Pinker acerca del desarrollo lingüístico. ¿Es falso? ¿Es incorrecto? Entonces, ¿qué tipo de texto nos permite dar nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre un tema a desarrollar, en este caso, que es el texto lingüístico? Es el texto argumentativo. Por eso se dice que el texto argumentativo es uno de los textos más dinámicos que existen. ¿Por qué? Porque el texto argumentativo, uno, aborda temas polémicos, aborda temas controversiales en las cuales podemos debatir y en las cuales cada uno de nosotros puede tener un punto de vista diferente. En este caso queremos saber cuál es el punto de vista de Pinker. Como dice la compañera Zuruli, puede estar a favor, mire, yo ya mandé el material, aquí está el material, ahí está. Este punto de vista, colegas, este punto de vista en este caso que tiene Pinker, puede ser a favor, puede ser en contra del desarrollo lingüístico del niño en relación con los que viven, ¿no? Con los padres. Entonces, a ese punto de vista, colegas, se le llama tesis. Tesis. Repito, en la pregunta que hemos leído sobre Pinker, esta palabra posición, yo lo puedo reemplazar por, mire, tesis, y puedo decir, ¿no? Sobre la tesis de Pinker acerca del desarrollo lingüístico, sobre la postura, la posición. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ya estoy diciendo que el tema del cual va a abordar todo el texto es desarrollo lingüístico. En base a este tema, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su postura? ¿Es a favor o en contra? En este caso, sobre el desarrollo lingüístico. Para eso tenemos que encontrar razones, argumentos, datos que me permitan, ¿ya? Demostrar, probar o reforzar que, maestra, la opinión, la postura del autor sobre el tema controversial. Entonces, en un texto argumentativo va a haber tema del cual va a girar en torno a toda la información. Sobre ese tema va a haber una opinión, un punto de vista y tenemos que ver los argumentos que va a usar el autor para defender, para probar, para demostrar y reforzar su opinión sobre el tema controversial. ¿Me están entendiendo? Por favor, colegas, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo?
porque nos dice que el texto argumentativo es el texto más dinámico, nos permite debatir, nos permite, en este caso, descifrar, nos permite saber cuál es el punto de vista. Ahí no metemos nuestra cucharita, nos tenemos que descubrir, ¿no? Su punto de vista de Pinker sobre el desarrollo lingüístico. Entonces, al final, el autor busca persuadirnos y convencernos sobre su opinión, utilizando argumentos para reforzar esta la postura del autor. ¿Ya? Entonces, es uno de los textos más, pero más dinámicos. Normalmente el primero o segundo párrafo es introductorio, que quiere decir que ahorita vamos a leer. Nos van a dar una breve información, nos van a dar una pequeña información sobre qué es el desarrollo lingüístico, sus dos qué, había dos qué, propuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Captar la atención nuestra, despertar nuestro interés. Una vez que hace una pequeña exposición o hace una pequeña información sobre el tema a desarrollar, inmediatamente presenta su tesis, su postura, su opinión sobre ese tema controversial. Y paralelamente va a hacer uso ¿de qué? ¿De qué? De argumentos. Argumentos, pruebas, datos, razones que nos ayuden a qué, maestra, a reforzar su punto de vista sobre el tema controversial. ¿Ya? Entonces, no olvidemos eso. Yo pienso que Pinker va a dar su punto de vista, ya va a dar su punto de vista sobre el desarrollo lingüístico del niño. En base a la información que recepcionemos, no sé si él va a estar a favor o va a estar en contra, pero de que todo el texto va a hablar del desarrollo lingüístico del niño, lo va a hacer. ¿Ya? Y habla netamente del habla, ¿no? Y la influencia del papá, de los padres. ¿Empezamos a leer? Adelante, colegas. Adelante. ¿Qué nos dice? Los niños y las lenguas son codependientes. ¿Qué quiere decir? Que el niño y la lengua o niño, definitivamente son uno del otro dependientes. Para que una lengua siga, tenemos que hablarlo. Y el niño tiene la necesidad de hablarlo. Punto. Muy bien. Ahora, observen por favor la lectura. Miren, nos están dando una posibilidad. Si se invierte, mírame, sí, ahí está esa condición. Si se invirtiera, ese sí, mira, nexo condicional. Ahí está el sí. Recordemos que el sí sin tilde es un nexo condicional. No dice, si se invierte la forma en que pensamos sobre el problema y hacemos que el niño, mira aquí, el amo, mira, por favor, entiendan. ¿Quién va a ser el amo? ¿Quién va a ser el amo? El niño. Hay una pregunta sobre eso. Hay una pregunta sobre eso. Dice, hacemos del niño el amo. El niño va a ser el amo. ¿Ya? Ahora miren el otro. ¿Y el lenguaje qué va a ser? ¿El lenguaje qué va a ser? El lenguaje va a ser el esclavo. Entonces ya podemos estar resolviendo la pregunta. A ver, leemos de nuevo. Los niños y las lenguas son codependientes, mutuamente se necesitan. Pero si se invirtiese la forma en que pensamos sobre el problema, ¿ya? Ojo, ya nos está diciéndonos que es un problema, ¿ya? Y hacemos del niño el amo, el que manda, y el lenguaje el esclavo. Pero al inicio no era así. Decían que ambos se necesitan, ambos se necesitan, son complementarios. Pero aquí no. Por eso dice, si se invierte, ahí dice, si se invierte. El niño es el amo, el lenguaje es el esclavo. A ver, ¿qué más nos dice? Surge el rompecabezas. Siguiente. ¿Cómo llegó hasta nosotros la lengua materna? Y con todos sus verbos excepcionales, su gramática, etcétera, ¿no? Dice aquí.
La primera generación de niños se enfrentó a su aprendizaje, debería haber puesto en su sitio. Leamos esa pregunta y leamos bien el párrafo, porque gracias al primer párrafo vamos a responder ¿qué? ¿Qué pregunta? Adelante, colegas. ¿Qué pregunta? ¿En qué pregunta habló del amo, esclavo, esclavo, amo? ¿Qué pregunta? La 2. Tanto la palabra amo como el término esclavo implican, por ahí está la respuesta, por ahí está la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Leemos de nuevo para buscar la respuesta. Pero por favor, tratemos de respetar el punto seguido. Cada punto seguido son ideas, ¿no? En base a lo que se está desarrollando. Muy bien, adelante. Los niños y las lenguas son codependientes. Hasta ahí hay una aseveración. Hasta ahí hay una afirmación. Ahora que hay un punto, dice. Si se invirtiese la forma en que pensamos sobre el problema y hacemos del niño el amo y del lenguaje el esclavo, surge un rompecabezas. ¿Cómo llegó hasta nosotros la lengua materna? Maestra, ¿qué es la lengua materna? Es la primera lengua que nosotros utilizamos, ¿verdad? Muy bien, con todos sus verbos excepcionales a los que la primera generación de niños se enfrentó con su aprendizaje. Debería haber puesto en su sitio. Muy bien. Respondamos la pregunta número 2. Repito, si se invirtiese en que pensamos sobre el problema y hacemos que del niño el amo y del lenguaje el esclavo, adelante. Leamos la pregunta 2. Tanto el amo como el esclavo implican dependencia inopinada. Para eso tenemos que saber qué es inopinada. ¿Alguien sabe qué es inopinada? Sinónimo de inopinado es fortuito. Sinónimo de inopinado y fortuito es casual. Casual, repentino, momentáneo. Ahí está, ¿ve? Entonces, a ver, pregunto, ¿verdad o falso? ¿La dependencia casual es una dependencia casual de casualidad? Dígame, ¿verdadero o falso? Adelante, dígame nada más eso. La palabra amo como la palabra esclavo, según la información del texto, es una dependencia casual. Otro, es una correlación jerárquica. Otro, dominancia extrema. Otro, conexión irrelevante. Según la información que nos ha dado el autor. Respuesta correcta. Según la información vertida por el autor. Respuesta correcta, colegas. Está en el primer párrafo. Tienen el material, lo pueden volver a leer. Muy bien, aquí dijo bien claro. Relación niños y las lenguas. Hacemos del niño el amo y del lenguaje el esclavo. Entonces, cuando dice hacer del niño el amo y del lenguaje el esclavo, ya en relación a su lengua, entonces, ¿qué habría ahí? ¿Qué habría ahí? Una dependencia casual, una correlación jerárquica, una dominancia extrema o una conexión irrelevante. Respuesta correcta. Por ahí la colega Suruli me dice la A. Por ahí la colega Zainet la A. La colega Mari, colega usuario, me dicen que es la B, ¿no? Y la respuesta correcta, según lo que acabamos de leer, colegas, es la respuesta la B, pues. Hay una jerarquía. ¿Por qué usamos amo esclavo? ¿Por qué usa el término esclavo amo? Porque hay una jerarquía y está en el texto, ¿no? Los niños y las lenguas son codependientes. Hasta ahí el punto. Luego, si se invirtiera en la forma en que pensábamos sobre el problema y hacemos del niño el amo
y del lenguaje del esclavo, por lógica, ¿qué va a haber entre amo, esclavo, esclavo y amo? Va a haber jerarquía. ¿Quién manda? El amo. ¿Quién obedece? El esclavo. ¿Qué está viendo aquí? Jerarquía. Ya hemos resuelto la pregunta 2. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Adelante, maestra. Hay dos formas. ¿Se recuerdan? Tenemos que elegir una de ellas. Aquí subrayo esto en el párrafo 2. Dos formas para salir de esta paradoja o de esta pequeña contradicción. Pero ninguna de ellas, adelante colega, ¿qué dice aquí? Pero ninguna de ellas satisface. Muy bien. Vamos a ir a la primera forma. Una, atento, atenta, una de estas propuestas es que es posible que los niños cometan errores. Miren la primera propuesta. Y sobre eso, Pinker, ¿qué dice? Atento, atento, atento. Dice, es posible que los niños cometan errores. Los niños, pero, sus padres lo corrigen. Los padres corrigen. ¿A quién? A los niños. ¿Cuándo? Cuando cometen errores. Con lo cual, los aleccionan. Sinónimo de aleccionar es enseñar. Pero ojo, estamos hablando de un niño. De un niño, pues pienso yo que desde que balbucea, desde meses, un año, balbucea, empieza recién a utilizar la lengua, ¿no? Pues habla del desarrollo lingüístico. Ese es el tema central. Entonces, ¿es posible que los niños cometan errores? Obvio que sí, ¿verdad? Los padres los corrigen, dice, con lo cual los aleccionan y los enseñan. Para que no, dice, cuidado con esto, por favor, para que no usen más, dice, no usen nunca más ese verbo ofensivo. ¿Se recuerdan? Cuando hablaba de una influencia negativa, ahí está, verbo ofensivo, pero lamentablemente, ¿dónde escucharon? Pues, ¿no escucharon de los padres? Ya. En esa construcción. Ya, aquí vamos a otro, mira, dice, esto es improbable. Pese a la generalidad opinión de los psicólogos, mira por favor, atento, atento, pese a la generalizada opinión de los psicólogos, ¿ya? De que los padres son los responsables de todo, son responsables de todo lo que desarrolla en sus hijos. Se han observado pocos intentos, mira, se ha demostrado o se ha observado pocos intentos repetidos de demostrar que los padres, miren, dice, corrigen. O sea, no hay las frases incorrectas de sus hijos. Miren, aquí hay dos propuestas, uno acá, uno acá. No sé si se han dado cuenta. Por favor. Nos dicen la primera. Los niños cometen errores. Los padres corrigen. ¿Ya? ¿Qué más dice ahí? Los enseñan. Aleccionar es enseñar. Que no usen nunca más ese verbo ofensivo en la construcción. Y aquí, ¿qué dice otro? Esto es imposible. Pese a que a la generalizada opinión de los psicólogos, de que los padres, atentos, sigue hablando aquí, padres, son los responsables de todo lo que desarrollan sus hijos. Se han observado pocos intentos repetidos de demostrar, se dice aquí, los psicólogos dicen, que los padres corrigen. ¿Qué está diciendo? Que son pocos los padres que corrigen, en verdad. Frases incorrectas de sus hijos o incluso que reaccionen de distinta forma ante ellas. Eso dicen los psicólogos. Los padres les interesa mucho más. Mira, ¿qué les interesa a los padres? El significado del habla de sus hijos que su forma. Y cuando realmente intentan corregirlos, los niños, ¿qué dice? Prestan poca atención. Muy bien. Prestan poca atención. Son niños, pues.
Estamos hablando de niños, ¿ya? Muy bien, estamos hablando de desarrollo lingüístico. Muy bien, ¿hay para resolver algo? Adelante. ¿Hay para resolver algo? Todavía creo que no. ¿No? Todavía creo que no. ¿Seguimos leyendo? ¿Seguimos leyendo? Ya. A ver, aquí tenemos, dice niño. Mira, ¿qué dice el niño? He cerrado la lluvia. El padre, obvio que va a corregir, porque aquí habla de corrección. Querrás decir, ha cerrado el aspersor. Pero yo le pregunto, un niño, aquí da un ejemplo, ¿un niño sabe qué es un aspersor? A esa edad del desarrollo del lenguaje, el desarrollo del niño, ¿el niño sabe qué es un aspersor? Entonces, ¿puede ser corregido? ¿Puede ser corregido por el padre? No, pues no. A eso se refiere el psicólogo. A eso se refieren los psicólogos, ¿no? Son los responsables de todo lo que desarrolla sus hijos. Pocos intentos por corregirlos. ¿Por qué? Porque no buscan la manera, porque están frente a un niño. ¿Ya? Entonces dice, ya, y ahora el niño, mira, ¿cómo responde el niño? Atento, ¿qué dice? He cerrado la lluvia del aspersor. ¿Ve? Muy bien. E incluso en alguna ocasión se muestran sorprendidos. Mira, los niños, ¿ah? Los niños se muestran sorprendidos. El uso extraño. A ver, repito otra vez. Incluso cuando en alguna otra ocasión se muestran sorprendidos, pienso yo los psicólogos, ¿ah? Ya ante el uso extraño de la lengua de los niños. Y estos, los niños, prestan atención. El efecto no bastaría para resolver el problema. Muchos verbos llamativos son raros, pero las personas tienen una gran intuición sobre lo que pueden o no hacer. Leo de nuevo. Entonces, lo que dijo en la parte anterior es que los padres no corrigen a los niños. Yo pienso que no corrigen con las palabras apropiadas porque es un niño. Entonces, dice aquí, e incluso en alguna otra ocasión se muestran sorprendidos ante el uso extraño de la lengua de los niños. Y estos prestan atención. El efecto no bastaría para resolver el problema. Muchos de los verbos llamativos son raros, pero las personas tienen una gran intuición sobre lo que pueden o no hacer. Muy bien, continuamos. La segunda opción. Aquí está la segunda opción. Entonces, esta es la primera. Esta es la primera forma, ¿ya? El de corregir a los niños. Los padres dicen que sí corrigen, enseñan, pero los psicólogos dicen que no. ¿Por qué? Porque no lo hacen viendo la forma y la manera de que es un niño. Quizás muchas veces corregimos como adultos, pero no corregimos, no nos damos cuenta que estamos frente a un niño que recién está desarrollando su lenguaje. ¿Ya? Eso dice la primera forma. La segunda forma. ¿Qué dice la segunda forma? Los niños no acuñen esas reglas. O sea, un niño, ¿usted cree que va a saber de reglas? Reglas gramaticales, ortográficas, sintaxis, morfología. No, está aprendiendo a usar la lengua. Tal vez realmente guarden en la memoria aquellas, tal vez, no dice siempre, tal vez, aquellas combinaciones de verbos y construcciones que han oído, por favor, miren, que han oído. ¿Dónde? En el habla de sus mayores o sus padres. Y solo se ajustan y solo se ajusten a esas combinaciones. Con esta teoría ocurriría lo que le ocurre a Marvin en la tira cómica del mismo nombre. Aquí está la viñeta. Aquí está la viñeta. ¿Ya? A ver, ¿qué quiere decir? Que el niño no sabe de reglas. El niño no sabe de verbos, de construcciones, no sabe. Entonces, normalmente lo que ha oído de los padres, pienso yo, que se ajusta a eso. Pero el niño, pues, es un niño, no sabe de reglas y normas. A ver, veamos, ¿qué dice aquí? Jeff, me pregunto, ¿por qué Marvin no ha intentado hablar aún? Aquí está la mamá, aquí está el papá. Y aquí está Marvin. Dice, Jeff, me pregunto, ¿por qué Marvin no ha intentado hablar aún?
Y el niño mentalmente, ¿qué dice? Tengo miedo de cometer un error gramatical. Ahora podemos, yo creo, responder a esto. Podemos responder a esto, a esta pregunta. Entonces yo me pregunto, aquí habla de que hay que corregir. El padre dice que corrige, pero psicológicamente dice que el padre no es consciente que está frente a un niño y el niño recién está desarrollando su lenguaje, entonces corrige mal. Aquí ya nos dice que un niño, ¿qué va a saber de reglas? Un niño, ¿qué va a saber de construcciones gramaticales? Lo único que hace es oír lo que escuchó y lo reproduce. Eso dice la segunda opción. ¿Ya? Vamos. Aquí hay una pregunta y aquí va otro. Bueno, pues eso solucionaría el problema sin duda. Muy bien. Ya tenemos dos preguntas para resolver. Los niños nunca se sentirán tentados a decir pour the cup with juice o vierte la copa de zumo. Ni cover and fight, etc. Cubre una manta con el punto sobre la cama. O sea, no, un niño no lo va a hacer. Imposible. ¿Por qué? Porque nunca habrían oído a nadie que dijera esas cosas. ¿Ve? El niño entonces solo reproduce lo que ha oído. Aquí, ¿qué está diciendo? Que el niño solo reproduce lo que ha oído. No sabe nada de normas, no sabe nada de reglas. Y que si el padre lo corrige mal, porque no sabe cómo hacerlo, porque está frente a un niño. Y el niño está desarrollando su lenguaje. Hay dos posturas. Hasta ahí yo creo que está claro. Punto. Aquí está nuestra primera propuesta. Aquí está nuestra segunda propuesta. En base a eso, algunos lingüistas se han tomado en serio esta teoría del desarrollo lingüístico. Pero no parece que sea correcta. Por una parte, sería raro que los niños fueran tan observadores, puesto que tienen un lenguaje, miren, ¿qué dice el niño? Que tienen el niño un lenguaje infinito que dominar y solo una muestra infinita de habla. ¿En qué basarse? ¿Por qué? Porque solo se basan en lo que el papá o los padres dicen. Por otro lado, parece que las lenguas se expanden rápidamente para acomodar nuevos verbos, construcciones nuevas, en lo cual indica, cuando alcanzan la madurez, los hablantes no son conservadores ni memorizadores de verbos. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Pregunto, ¿hasta ahí estamos bien? Ya. Miren aquí abajito qué dice. Dice aquí Pinker, 2007, El mundo de las palabras, una introducción a la naturaleza humana. ¿Quién escribió todo esto? ¿Quién es el autor de la lectura? ¿Quién es el autor de la lectura? Pinker. Entonces, sobre el desarrollo lingüístico, Pinker ha hablado. Pinker habló sobre el desarrollo lingüístico. ¿Cuál fue su postura? ¿Cuál fue su punto de vista? Muy bien. Hemos leído, por tanto, no vamos a tener ningún problema. Adelante. Ayúdenme, por favor. El tema central del texto es hipótesis acerca del desarrollo lingüístico de la especie humana. Primer sustantivo, desarrollo lingüístico. ¿Ver? ¿Pero todo el texto habló de desarrollo lingüístico? Sí. Pero, pregunto a todo el salón, ¿de la especie humana? Puede ser, ¿no? Dentro de la especie humana, ¿quién estaría? El niño. Pero aquí dijo hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Adelante, colegas. ¿Qué es una hipótesis? A ver, una suposición, una probabilidad. Ya. ¿Había? Pues, posible respuesta. Vamos a seguir subrayando. Perspectiva de análisis de la Comisión de Errores Gramaticales. Todo el texto habló de análisis. ¿Sobre qué? Sobre errores gramaticales.
¿Habló de eso? Sí, no. Dígame rápido. No. No, 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 no. Chao. Estamos buscando una que resuma todo el texto. Siguiente. Soluciones. ¿Respecto a qué? Respecto al conocimiento de los sistemas lingüísticos, pregunto, colegas, ¿todo el texto habló de sistemas lingüísticos? ¿Soluciones respecto a su conocimiento? No, que yo sepa, no. ¿Ya? Muy bien. Me quedo con la A, entonces me quedo con la D. Vamos con la D de dedo. Dos propuestas. ¿Sobre qué? Sobre la adquisición. ¿De qué? Del conocimiento lingüístico. Adelante. Respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. Adelante. Tarararán. Dentro del conocimiento lingüístico está pues el desarrollo lingüístico del niño. Respuesta correcta, la de dedo. ¿Por qué, maestra? Porque definitivamente sí hubo dos propuestas, ¿no? Dentro del conocimiento lingüístico. Y recuerden, dentro del conocimiento lingüístico está el uso o el desarrollo lingüístico del niño. Y por eso aquí el verbo, cómo el niño adquiere, ¿no? El conocimiento lingüístico. Mediante él, habla. Chévere. Siguiente. Me han dicho que es jerárquica. Acá. En el texto, la palabra solucionar supone conjetura razonable, arreglo necesario, hipótesis taxativa o afirmación especial. Está aquí, ¿ah? Bueno, pues, esto solucionaría el problema. Solucionaría el problema. Entonces, el problema era dos posturas, ¿no? De que el padre no corrige al niño. ¿Por qué? Porque no lo trata como niño. Y el otro dice, el niño no sabe de normas, reglas, gramaticales. Lo que escucha, lo reproduce. Entonces, en el texto, el término, el vocablo solucionaría. ¿Qué sería? Es una conjetura, ¿no? Una posible, con solucionar, posible, una razón posible, un arreglo necesario. Ya. Mira, aquí mira, sinónimo de conjetura, hipótesis. Hay dos. ¿Ya? Entonces, en base a estos dos, en base a estos dos propuestas, ¿yo qué puedo trabajar? Puedo solucionar, pero al solucionar tengo dos posibilidades, tengo, ¿no? Como pueden observar ahí, colegas, tengo dos suposiciones. Me quedo con dos posibilidades. Adelante. La A o la C. La A o la C. Pregunta número 3. La A o la C. Cuando yo digo taxativa es categórica, concluyente, decisiva. No, pues. No puede ser una hipótesis, una suposición, una posible solución taxativa, verídica. No. Entonces, respuesta correcta sería una conjetura, sería una posible respuesta razonable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del desarrollo lingüístico del niño. Estamos hablando de cómo este niño empieza a conocer la lingüística. Respuesta correcta, la A. Muy bien. Entonces, para eso, colegas, tenía que saber, uno, sinónimo de conjetura, hipótesis. También tenía que saber qué es taxativo, categórico, tajante, concluyente, decisivo. No, hay dos propuestas, ¿no? Seguimos. Es incompatible, es un dato falso sobre la viñeta que hemos visto de los papitos que están hablando porque Marvin no habla y Marvin de la viñetita dice, tengo miedo de cometer errores gramaticales. ¿Ya? A ver, colega, me dice la C. ¿Por qué? Ya saben que es taxativa. ¿Saben por qué? ¿Por qué no puede ser la C? Porque taxativa es concluyente. Busquen en el diccionario, concluyente, tajante, decisiva, ¿no? Decisivo.
Entonces, no creo que sea taxativa, colega Lido. Imposible que sea taxativo, concluyente y decisivo. ¿Por qué? Porque nos dan dos propuestas. ¿Ya? Es un problema. Y si es un problema, no creo que sea categórico, taxativo y concluyente. Por eso me quedo solo con una conjetura razonable. ¿Ya? Este término no encaja según lo que hemos leído. Muy bien, acá. Vamos aquí. Viñeta de Marvin. Aquí tenemos 4 enunciados. ¿Ya? Solo hay uno que es un dato falso. ¿Ya? Empezamos. Dice así, el influjo de los padres. ¿En qué? En el conocimiento lingüístico de un niño, ¿verdadero o falso? Solo dígame, ¿verdadero o falso? En la viñetita que acabamos de ver esa imagen, ¿no? Nos está diciéndonos bien claro, el influjo de los padres del conocimiento lingüístico hacia un niño, bien, colega Silvia, verdadero. Siguiente, capacidad de almacenar oraciones. ¿Ya? Pero, ¿qué dice aquí? Que se oyen previamente. Este es para inferir, ¿ah? Capacidad de almacenar oraciones. ¿Quién? Este niño. ¿Pero qué hace? Oye previamente y luego lo reproduce. Verdadero. Muy bien, colega Elisa. Según lo que hemos leído, en base a eso también podemos realizar inferencias. Siguiente. Conocimiento de reglas lingüísticas desde antes del nacimiento. No, pues falso, falso. Otro. Escasa probabilidad de cometer errores de carácter gramatical. Maestra, aquí dijo bien claro, escasa. Yo creo que sí, ¿no? Respuesta correcta. De esas 5 alternativas, entre literales e inferenciales, ¿cuál es el dato incompatible según lo que hemos leído? ¿Cuál es el dato incompatible según lo que hemos leído? Ajá. Respuesta correcta, la C. Porque en ningún momento el niño tenía conocimiento de reglas lingüísticas. Peor aún, ¿antes de qué? Antes del nacimiento. Y todavía puedo dudar con la D de dado, pero entre la C y la D, según lo que hemos leído, el niño antes del nacimiento no conocía reglas gramaticales. ¿Ya? Es la segunda propuesta, ¿se recuerda? Vamos con la 5. Sobre la posición de Pinker acerca del desarrollo lingüístico. Recuerda que Pinker está dando dos, ¿ya? Dos, nos dio dos propuestas. Entonces, ¿cuál fue al final la posición? ¿Cuál fue la tesis? ¿Cuál fue el punto de vista del autor? A ver, desde aquí. Vamos a subrayar. Este considera que el estímulo recibido por quién, por el niño, mira, ahí está, es que determinante en su lenguaje puede ser otro. Esta se decanta, mira, cuidado con esta palabra, la refutación de la imitación. En algún momento está refutando la imitación como mecanismo de sine qua non. Aquí definitivamente teníamos que saber qué es la locución latina sine qua non. A ver, ¿alguien de vosotros sabe? Pero en algún momento hay una refutación de la imitación. El niño escucha lo que dicen los padres y él lo imita. Él no sabe nada de reglas, no sabe nada de normas gramáticas, no sabe de construcciones ni verbos. Pero en algún momento en el texto nos habló de refutación de la imitación. No. Entonces de yo, inmediatamente, por más que no sabía que era sine qua non, yo le ponía no. ¿Ya? Sin la cual no. Muy bien, colega Zuruli. Otro, miren aquí el verbo. Aquí es el verbo. Deslinda.
que la consideración de que el niño deslinda, almacena oraciones, aquí la palabra clave, oyó antes, no, pues no, en ningún momento en el texto nos dice que el niño lo oyó antes, no, no, ¿ya? Y por último, asume que un hablante dista de ser conservador o memorizador. Pregunto, ¿en algún momento en el texto habló de ser conservador o memorizador de oraciones? ¿Conserva? ¿Memoriza las oraciones? No, porque en el texto habló que el niño tiene un infinito. A ver, por aquí yo leí, porque aquí leí, dice aquí bien claro, habló, aquí está, habló, dijo que, puesto que dice que los niños tienen un lenguaje infinito que dominar y solo una muestra finita de habla. O sea, tienen un lenguaje que dominar, ¿no? Dice bien claro ahí, pues tienen que un lenguaje infinito que dominar y solo una muestra finita de habla. Entonces, no. Respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. ¿Cuál es? Respuesta correcta. Vamos, colegas. Considera que el estímulo recibido por el niño es determinante en su lenguaje. Entonces, los psicólogos también hablan de eso. El niño aprende viendo, el niño aprende oyendo. Y si hablamos del desarrollo lingüístico, recepción, reproducción. Muy bien, sobre eso tenemos una pregunta. Se colige la segunda propuesta y la segunda propuesta estaba llena de normas y reglas gramaticales, ¿no? Dice aquí, se colige, se infiere que la segunda propuesta desarrollada en el texto supone la configuración de los padres como modelos de habla. Pues, aquí con los verbos siempre, sostiene principalmente los límites lingüísticos se definen con base en qué? En los límites que los progenitores imponen. Hey, aquí habla de que el padre lo impone. Límites lingüísticos se definen con base en los límites. Aquí habla bastante de límites. Cuidado. Los límites lingüísticos se definen como base los límites que los padres imponen. ¿Ya? Según la segunda propuesta. No dijo la primera propuesta. Otro. Los niños en los primeros meses de vida son capaces de verbalizar oraciones, sin ningún tipo de error. No creo, ¿ah? Sin ningún tipo de error. No. Otro. Son estos los que hablan de forma perfecta en cualquier lengua potencial, puesto que han recibido una formación sólida. Segunda propuesta. No, no. Dice que el niño no nace sabiendo normas y reglas gramaticales. Ahora aquí, ¿qué dice? Algunos niños, algunos, no todos, poseen el mismo registro que los padres, puesto que estos han estudiado una carrera profesional. ¿Habló eso? Entonces, respuesta correcta. Respuesta con Miss Anixa. Estaba fácil. La A. Sostiene principalmente que los límites lingüísticos se definen como base de los límites que los papás imponen a los hijos. Lo que dijo el texto. Aquí me gustó esta parte del texto. Si el niño, a pesar de una evidencia negativa recibida en las diferentes etapas del desarrollo lingüístico, se expresara siempre de forma innovadora, entonces, ¿qué pasaría? Aquí que dice, la primera propuesta de manera objetiva resultaría ser más plausible. Otro, ¿qué dijo la primera propuesta? ¿Qué dijo la segunda propuesta? Ordenémonos. En estos casos evidenciarían la debilidad. Mira,
de las dos hipótesis o de las dos propuestas desarrolladas. Otro, en la infancia, ¿sería razonable sostener la segunda? ¿Sería razonable la segunda hipótesis planteada? Ojo, en la infancia o en el desarrollo lingüístico del niño. Otro, ¿resultaría beneficioso para aquel un programa de estimulación temprana? Según el texto, si el niño recepcionaría evidencia negativa de los padres en las diferentes etapas del desarrollo lingüístico, aún así se expresara bien, siempre, siempre bien, de forma innovadora. Respuesta correcta. ¿Cuál de las dos propuestas entraría a tallar aquí? La primera, las dos hipótesis. La segunda, la única que yo eliminaría sería la D, porque el texto habló de dos propuestas. Pregunto, primera propuesta, las dos o la segunda. Denle una lectura más minuciosa, por favor. A, B o C. A, B o C. Respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. Muy bien, por ahí me dicen la A. Recordemos siempre las dos propuestas. Entonces, todo el texto habla de debilidad, si sería la B, debilidad en las dos hipótesis propuestas por Pinker. No creo, ¿eh? Es decir, si el niño a pasar de la negativa influencia de los padres en desarrollo lingüístico, siempre se expresara bien, entonces, respuesta correcta, pues colega, consideramos la primera propuesta. De manera objetiva resultaría ser más plausible. Aquí hemos debido considerar las dos propuestas. Recuerden, la primera propuesta decía que los padres corrigen a los hijos, aleccionan, los enseñan, sí, pero el psicólogo dice que no lo hacen como niño, padre a niño, sino como adulto. O sea, el padre se olvida de que está frente a un niño. Prueba de ello está este ejemplo. He cerrado la lluvia. El padre le corrige. Querrás decir, ha cerrado el aspersor. Y como el niño no sabe qué es un aspersor, el niño le responde, he cerrado la lluvia del aspersor. ¿Ya? Entonces, ¿qué les ha parecido? Este texto se ha planteado en la Universidad Mayor de San Marcos. Y como pueden saber, dentro de las alternativas había palabras, había locuciones latinas, una locución latina, en la cual por parte nuestra requería conocimientos previos. Para que yo pueda resolver raudamente tenía que saber algún sinónimo, por ejemplo, de taxativo, tenía que considerar el término sino qua non, que es una locución latina, y tenía que haber realizado una correcta técnica del subrayado. En nombramiento docente, a comparación de este texto, raras veces nos colocan palabras como la que tuvimos aquí, taxativa. No, ¿no? Tampoco nos colocan locuciones latinas como sine qua non. No. Usan un vocabulario estándar. Lo que yo he podido verificar es solamente locución, un vocabulario estándar. Pero sí lo que hicimos al inicio. Y en el caso yo felicito a los colegas al poder identificar el tipo de pregunta. Eso me encantó, ¿no? Cuando yo digo la pregunta 1, ¿giró en torno a quién? Maestra, giró en torno al tema. Entonces, una pregunta general. Tengo 5 alternativas, elijo una que englobe todo el texto. Perfecto. En la pregunta número 2, el colega lo dijo por término. Aquí también lo dijo por término, ¿no? En la pregunta número 4, pues ahora la palabra clave es incompatible. O sea, aquí hay 5 o 4 alternativas. Una es un dato falso, ¿no? Quinta pregunta, profesora Danixa, otra vez incompatible. Pero aquí había una palabra clave.
posición, postura de Pinker, postura del autor. Era un texto argumentativo. Gracias al término posición, yo también, aparte del tipo de pregunta que estaba identificando, pues yo también tenía que haber identificado el tipo de texto. Nunca viene tesis, siempre viene postura, posición o el argumento que debilitaría, el argumento que reforzaría la postura del autor. Entonces, gracias a esto, a la palabra posición, yo también, ¿no? Era consciente que estaba frente a un texto argumentativo. Ahora, 5 textos, ¿ya? O 4 textos, 4 por 5, 20, de nombramiento docente, yo sí puedo aseverar que una es narrativo, el otro o dos son expositivos y uno es argumentativo. Aunque en el último proceso de admisión había texto A y texto B. No sé si se dan cuenta. Texto A y texto B. Te explico. Eso vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Eh? En el texto A y en el texto B, escuchen, texto A y texto B van a hablar del mismo tema. Y es un texto argumentativo, porque van a hablar de un tema polémico, pero tanto el texto A como el texto B van a opinar de diferente manera. Uno quizá esté a favor y uno quizá esté en contra. Eso ha pasado en el último proceso de nombramiento docente. Ya en ese tipo de textos es 100% texto argumentativo. Ya que lo vamos a hacer en la próxima clase. Hoy día hemos hecho un texto argumentativo muy bonito donde el nivel solo era dominar sinónimos. Entonces, maestra, han presentado el tema, sí. Presentó la tesis, sí. Presentó argumentos, esos 2 argumentos pues eran las 2 hipótesis, las 2 propuestas según Pinker. Y la conclusión está en la parte final. Aquí está la conclusión en la que lleva que el autor de la obra. Es la conclusión. Entonces, aquí hemos podido encontrar la introducción del tema central. Por aquí ya podemos encontrar la tesis y luego vienen los argumentos y terminamos con la conclusión. Entonces, el texto argumentativo aborda temas controversiales, pero es el autor quien elige la tesis, la postura, sea a favor o sea en contra. Para defender esa opinión o esa postura, presenta argumentos. En este caso, ha mostrado 2 propuestas para solucionar, ¿no? O para justificar el desarrollo lingüístico del niño. ¿Está claro? Entonces, en el examen nos viene igual, solo que evita colocar términos como taxativo, como una locución latina sine qua non, algunas palabritas dentro del texto. ¿Sí? ¿Me han entendido, por favor? ¿Qué les ha parecido? Hemos reforzado y lo bonito de hoy día es que hemos hecho ¿qué? Hemos hecho un esquema. ¿Cómo? Leyendo, comprendiendo las preguntas y descubriendo, jerarquizando y relacionando los subtemas en base al tema central. Muy bien, adelante, los escucho. ¿Qué les ha parecido el texto que el día de hoy hemos analizado? Adelante, colegas, por favor, los escucho. Adelante. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase voy a seguir trabajando texto argumentativo, pero esta vez con lo que vino en el último nombramiento docente. Texto A, texto B. Texto A, texto B. Vamos a seguir hablando del texto argumentativo. ¿Ya? Pero para los que van a considerar lo que es ascenso, ¿no? Ahí viene textos. Entonces, cuán importante es la lectura, cuán importante es en un examen leer las preguntas, cuán importante es resumir todos los que nos proponen. ¿Ya? Entonces, para irnos, antes de irnos, este textito me resuelve. ¿Ya? ¿Cuántas preguntas tiene? Tiene 5 preguntitas. Vamos a ver si aplicamos
Yo quisiera, por favor, que lo resuelvan. Les voy a dar sus 15 minutitos. Pero antes de eso, mi persona les va a ayudar a leer las preguntas, a reconocer el tipo de pregunta, ¿ya? A reconocer el tipo de pregunta y para que luego puedan, al igual que el otro texto, mentalmente esquematizar, jerarquizar ideas e ir preparada para la lectura. ¿Ya? A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, el texto alega fundamentalmente la idea. ¡Bingo! Es una pregunta de tipo general. ¿Ya? Nos está diciéndonos qué dijo principalmente el texto, que nos da fundamentalmente a conocer la idea, ¿no? Del texto. Pregunta general. Siguiente. En el texto, condescendiente significa, repito, en el texto, condescendiente significa, profesora Danixa, es una pregunta particular por término. ¿Ya? Seguimos. Se concluye del texto que la renuncia de los padres a ejercer autoridad con sus hijos, aquí me está hablándome, renunciar, mira, el texto que dice, la renuncia de los padres. ¿Van a renunciar a qué? A ejercer autoridad. ¿Frente a quién? Sus hijos. Está bonito el tema. Se concluye, cuida esa palabra, se concluye. Igual sigue siendo una pregunta particular que definitivamente debe estar en alguna parte del texto. Hasta ahí yo puedo, aquí no hay nada. En la 2 habla de condescendientes, pero ¿quiénes son condescendientes? Pienso yo, los padres hacia los hijos. Al ser condescendientes, permisibles, etcétera, entonces no pueden ejercer la autoridad frente a sus hijos. Por eso, ¿qué están haciendo? Renuncian. Ya estoy organizando ideas. Otro, cuando dice no se concede, es una pregunta por incompatibilidad, por tanto debe ser un dato falso. ¿Ya? Un dato falso. 5. Condición supuesta. Miren, aquí un sí. ¿Ya? Condición supuesta. ¿Qué dice acá? Si los padres compraran todo, ¿a quién? Si los padres compraran todo lo que sus hijos les piden, ¿dónde? En un supermercado, ¿qué pasaría? Condición supuesta. Entonces aquí estamos hablando de padres permisibles. Si los padres compraran todo lo que los hijos le piden en un supermercado, ¿qué pasaría? Entonces una pregunta particular, pero de tipo inferencial de condición supuesta. ¿Sí? Entonces está bonito. Va a hablar netamente, creo yo, de los padres permisivos, de los padres que consienten mucho a los hijos, aprueban, ¿no? Todo lo que ellos piden. Entonces, ¿por qué el padre al final renuncia a ejercer autoridad por los hijos? ¿Por qué? Pienso yo que deben ser muy, que no se dejan corregir, ¿no? Por lógica, leyendo las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Es el último textito. Por favor, léanlo, disfrútenlo. ¿Ya? No, seguimos trabajando, colega. Excelente, pero va a terminar la práctica de hoy. Ya hemos hecho un texto argumentativo. En base a esto, ya hemos dicho un texto argumentativo, y hemos trabajado, hemos reforzado los tipos de preguntas y hoy algo más que hemos reforzado es el texto argumentativo. Aparte de reconocer qué tipo de pregunta está frente a nuestro, también el tipo de texto. Este texto que van a leer también es argumentativo. ¿Ya? Adelante, colegas. 10 minutos creo que es suficiente. ¿Ya? Empezamos en 3, 2, 1. Adelante. A leer. Adelante, colegas. Ahora sí, trabajamos solos. Son las 8:42. Último texto, vamos. Solo se les va a dar 10 minutitos. ¿Ya? Solo se les va a dar 10 minutitos. Adelante. Empiece la lectura porque ya hemos leído las preguntas. ¿Ya, coleguita? Adelante, por favor.
Muy bien, acabó su tiempo. Está muy bonito el texto. En la última parte, el autor lo trabaja de manera de conclusión, donde dice, luego cuesta más. A veces los padres descuidan. ¿A quién? Cuando dice muchacho díscolo, dice muchacho rebelde, dice muchacho desobediente. Dice, ¿no? Y el muchacho díscolo acaba en el juzgado, ¿no? Hay que interpretar lo que dice. Claro que hay que poner límites. Aquí no sé si, hay que poner límites claros y sencillos. Muchos niños no calculan bien las consecuencias de sus actos, ¿ya? No tienen perspectivas. Por ello es preciso establecer unas pautas como padres, establecer pautas y cumplirlas. Está demostrado, en la última parte consideren lo que dice aquí, está demostrado que los niños que siguen unas normas crecen más seguros, ¿no? Que los que carecen de ellos. Los que no las incorporan, cuidado, normas, reglas. Los que no las incorporan se vuelven más tiranos, no más seguros. Se habla de dos tipos de niños, ¿no? Repito otra vez, los tiranos, los que algún día van a llegar al juzgado, y los niños, los cuales se van a ver más seguros, ¿no? Porque hay normas, no todo el país está las normas. Entonces, yo creo que el último párrafo está concluyendo todo, ¿no? Lo que se ha podido leer en el párrafo 1, párrafo 2. Muy bien, por lo tanto, empezamos a resolver, ¿ya? Y dice, el texto alega fundamentalmente la idea, tenemos la alternativa A, los hijos precisan, ¿de quién? De los sabios consejos de los padres. Ahí está la relación. Los padres, los hijos precisan de los sabios consejos de sus padres. ¿Para qué? Para afrontar los grandes retos de la vida. Muy bien. Aquí yo creo que la palabra clave sería relación hijos y padres en base a sabios consejos. Siguiente. Los niños necesitan que sus padres, ¿qué maestra? Les fijen límites y orden. Cuidado con este conector. Antes que actúen como simples amigos. Aquí ya estamos trabajando dos. El padre o amigo. ¿Ya? Padre o amigo. Siguiente. Es deber de los padres dar confianza a los hijos para que estos sean sus mejores amigos. Ya. Está fácil. Respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. La B. ¿Por qué? Porque el texto habló bastante de fijar límites, ¿no? Hacia los padres, hacia los hijos. Y que no actúen como simple amigos. Antes que actúen como simple amigos. Está bonito. Siguiente. En el texto condescendientes hace referencia a qué? A ver, permisivo, sumiso o sensato. Muy bien, colega. Muy bien. Entonces, aquí, según el texto, es permisivos. Muy bien. Permisivos. Siguiente. Se concluye en el texto, esta es la última parte, que la renuncia de los padres a ejercer autoridad con sus hijos, ¿qué ocasionaría? ¿Les posibilitaría ser los mejores amigos de ellos? 2. ¿Sería una muestra de amor y cariño hacia ellos? ¿Podría conducir a qué? A una vida vinculada a qué? En el texto habló de tirano, ¿no? Aquí lo dijo. Aquí está.
Habló de tirano y habló de acabar en el juzgado. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La respuesta correcta sería la alternativa B. Podría conducir a una vida vinculada a la ilegalidad. Muy bien. Siguiente, se condice que lo aseverado en el texto, ¿no? Se puede renunciar a señalar límites a los hijos. En algunos casos, los padres son figuras débiles, ¿ya? Siguiente, muchos padres no saben decir no sin enojarse. Ya, consideremos esto, por favor. Aquí. No, no se condice, según lo aseverado en el texto. A ver, ¿cuál sería? No se condice. A ver, tengamos cuidado lo que dice en la primera parte. Un dato falso. Bien, colega Adriana, claro. En el texto sí habló que los padres son figuras débiles. También dijo que no saben decir no sin enojarse. Pero aquí dice no, no se dice. Según lo aseverado, la A. Renunciar a señalar límites en los hijos, eso no se dijo. ¿Ya? Ese no se condice. Respuesta correcta, muy bien hecho la A. Y por último, si los padres compraran todo lo que sus hijos les piden en un supermercado, posiblemente se comportarían como superpadres, verdaderos modelos, no creo, ¿eh? Podrían generar un pernicioso consumismo, porque dice supermercado. Abandonarían el prototipo de padre condescendiente. Según el texto, porque habla de supermercado, la respuesta correcta sería la B. Podrían generar un daño o un tóxico consumismo, incontrolable consumismo. ¿Sí? Ahí la respuesta puedo yo considerar que es inferencial. ¿Por qué? Porque es una pregunta de condición supuesta. ¿Sí? Muy bien, a ese nivel viene el nombramiento docente o a ese nivel viene para escala magisterial. ¿Ya? Entonces, colegas, cuán importante es la lectura, pero no leer por leer. Siempre soy de las personas que exige la base teórica, siempre. A mis estudiantes, en cualquier lugar, en la universidad, digo, si no tenemos un marco teórico, si no tenemos la base teórica, ¿no? ¿Cómo sustento mi respuesta? ¿Cómo argumento mi respuesta? Entonces, la base teórica, el marco teórico, ¿no? La teoría nos permite, uno, estar seguros de nuestra respuesta, dos, aplicar esa teoría en la práctica, tres, a que nosotros podamos disfrutar la lectura. ¿Pero en base a qué? Normas, reglas teóricas. ¿Ya, coleguitas? Muchísimas gracias por su atención. Está quedando como tareita el texto número 3, ¿ya? Y aquí ya lo dice evidentemente, miren. ¿Cuál es la tesis que sostiene el autor? Tesis, postura, punto de vista sobre un tema controversial. Aquí habla sobre la palabra manipulador, pregunta por término. Y aquí otra condición, miren, aquí la condición. Si, siempre revisen el nexo condicional. Si los peligros aludidos en el texto fuesen inevitables, señale el enunciado convergente con el texto. Se puede colegir, ahí está la palabra clave, colegir, inferir, deducir. Pregunta general, pero de tipo inferencial. Esta pregunta habla el enunciado compatible o verdadero. Aquí habla condición supuesta, ¿no? Aquí está hablando por término. Según el texto, la palabra manipulador es, y aquí sería la tesis. Recuerden, punto de vista, la postura sobre un tema controversial.
Muy bien, coleguitas, se nos ha acabado el tiempo. Estén tranquilos. Yo soy de la idea de ir despacio, porque es una capacitación, son talleres, y me encanta que los colegas que estamos ya aprovechando las vacaciones podamos volver a ver la clase grabada, podamos volver a repasar la base teórica desde el primer módulo, ¿no? Hay que tener cuidado con qué tipo de pregunta nos estamos enfrentando. Paralelamente, hemos podido saber cómo podemos reconocer título, tema, idea principal desde un ámbito sintáctico, morfosintáctico, ¿no? Tema es breve, preciso, sustantivo. La idea principal se presenta en forma de oración. En esa oración inevitable debe haber sustantivo, verbo y complemento. En el título no, solo hay sustantivo y complemento, ¿no? Luego hemos trabajado preguntas por las ideas secundarias, tipos de preguntas, ¿no? Por su particularidad. Preguntas por un término, por locución, preguntas por relaciones, por compatibilidad, incompatibilidad y preguntas por extrapolación, condición supuesta y negación. Entonces, ya estamos entrando a los tipos de textos. Entonces, hay que considerar esto, coleguitas. Texto argumentativo. Ese es el texto que ahora está de moda. No solo en nombramiento docente, ascenso de escala magisterial, también se está trabajando bastante en el nivel de procesos de admisión de universidades para sus hijos, ¿ya? Entonces, sería excelente porque para lo que es Lima, Arequipa, viene full textos. Yo creo que en esta capacitación también deberían estar vuestros hijos. ¿Por qué? Porque para la Universidad Nacional de Ingenierías, Universidad Mayor de San Marcos, en Arequipa, la UNSA, San Agustín de Arequipa, también viene full textos, ¿ya? Y eso es importante, no solo para nivel pre-U, también dentro de la universidad y también nosotros como profesionales. Muy bien, tengan un bonito inicio de semana. Dios me los bendiga, me los cuide mucho. Dios mediante, nos vemos la próxima clase. Ya, voy a traerles texto A, texto B para hacer una pequeña comparación. Dios me los bendiga. Nos vemos. Un fortísimo abrazo desde Puno para todo el Perú. Muy bien, ¿cómo nos despedimos, por favor? Ahí está la colega Surili, colega Roger, colega Xiomi. A ver, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Colega Melchor, Zainet, ¿desde dónde nos conectamos? Desde Puno, colega Zainet. Un gusto, colega Zainet. Desde Piura, la colega Caticita, Arequipa, Cusco, Guayagoc, Quiabamba, qué rico calorcito por allá, colega Roger. Ayabaca, Piura, Chiclayo. Un fortísimo abrazo para cada uno de ustedes. Dios me los cuide, me los proteja siempre. Hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.